Vamos a hacer el primer ejercicio y nos dice: el pistón de salida de un elevador hidráulico tiene el área de 0.20 metros. Determine, inciso A, ¿qué presión se requiere en el pistón de entrada para soportar un camión de 1.4 toneladas en el pistón de salida? Inciso B, ¿cuál es la fuerza aplicada al pistón de entrada si tiene un diámetro de 5 centímetros? Si ustedes observan las ecuaciones que vamos a ocupar, pues va a ser área pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El principio de Pascal, fuerza 1 entre área 1 igual a fuerza 2 entre área 2. Recordando que esto lo podemos ver como presión 1 es igual a presión 2. La fórmula de presión, que es fuerza entre área y el peso, o también llamado como una fuerza, masa por gravedad. Entonces, para poder realizar nuestro ejercicio, lo que tenemos que hacer es primero poner nuestros datos. Entonces, vamos a poner los datos del problema. ¿Qué nos da el problema? Nos está dando el área, y esa área nos dice que es el del pistón de salida. Por lo tanto, va a ser el área 2, y este es de 0.20 metros cuadrados. En la primera pregunta nos dice que tiene 1.4 toneladas. Nos está dando la masa, que es de 1.4 toneladas. Si pasamos esas toneladas a kilogramos, vamos a tener que es 1400 kilogramos. Y finalmente, en el inciso B, pues nos está dando el diámetro que aplica al pistón de entrada. Entonces el diámetro 1, que es de 5 centímetros. Si pasamos los centímetros a metros, vamos a tener que esto sería 0.05 metros. El siguiente paso pues sería calcular nuestra área 1. Entonces, área 1 va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y esto nos va a ser pi por 0.05 al cuadrado entre 4. Vamos a ver cuánto nos da en la calculadora. Entonces, resolviendo esto en la calculadora, vamos a tener que el área es de 1.96 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, el inciso A nos está pidiendo la presión que requiere el pistón de entrada para soportar un camión de 1.4 toneladas en el pistón de salida. Entonces tenemos que calcular la presión de entrada. Y para calcular la presión de entrada, pues vamos a utilizar el teorema de Pascal, y vamos a tener que presión 1 va a ser igual a presión 2. Si esto lo ponemos en la ecuación, fuerza 1 es igual a área 1, y esto va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. Y esta ecuación la puedo ver también como la presión 1, que es la presión de entrada, va a ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Yo conozco cuánto equivale el área 2 porque me la da el problema. Tenemos que el área 2 es igual de 0.20 metros cuadrados, y puedo calcular también la fuerza. La fuerza va a ser masa por gravedad. Y entonces la fuerza 2 va a ser la masa, que son 1400 por 9.8. Y entonces nos vamos a tener un resultado de... Vamos a tener que la fuerza es de 13.720 newtons. Y ahora sí podemos calcular nuestra presión 1, que va a ser presión 1, va a ser a 13.720 entre 0.20, que es el área número 2. Y eso nos da un resultado de 68.600 pascales. Y ahí termina el inciso A. Pasando al inciso B, vamos a tener que nos pide cuál es la fuerza aplicada al pistón de entrada si se tiene un diámetro de 5 centímetros. Entonces ahora lo que nos están pidiendo es F1. Pues si ya conozco la presión 1, puedo calcular
la fuerza 1. Yo tengo que presión 1 va a ser igual a fuerza 1 entre área 1. Haciendo un despeje, vamos a tener que la fuerza 1 va a ser, si está dividiendo, va a pasar del otro lado, multiplicando presión 1 por área 1. Esto va a ser igual a mi presión 1, que es de 68.600, que multiplica a mi área 1, que fue la que calculamos al inicio, 1.96 por 10 a la menos 3. Y esto nos va a dar un resultado de 134.45 newtons. Y así queda explicado el primer ejercicio. Pasaremos a continuación a hacer un segundo ejercicio. El segundo ejercicio nos dice: en una prensa hidráulica, el diámetro del émbolo mayor es de 40 centímetros y el émbolo menor es de 3 centímetros. ¿Cuál es la fuerza resultante en el émbolo mayor cuando el émbolo menor se le aplica una fuerza de 180 newtons? Primer paso es poner nuestros datos. Entonces, dentro de los datos nos dan el diámetro 2, que es el mayor, 40 centímetros. Nos dan el diámetro 1, que es el menor, 3 centímetros. Nos dan la fuerza 1, que es igual a 180 newtons. Y nos están pidiendo la fuerza número 2. Para poder resolver este ejercicio, pues primero tenemos que calcular las áreas, tanto el área 1 como el área 2, y después de esta ecuación, que es el principio de Pascal, pues vamos a despejar fuerza 2. Entonces, calculando el área 1, vamos a tener que va a ser pi, que multiplica al diámetro. En este caso, diámetro 1 sería 3 al cuadrado entre 4. No es necesario hacer una conversión, porque si ustedes observan, ambos diámetros los tenemos en centímetros. Entonces, veamos qué resultado nos da. El área 1 nos va a dar 7.06 centímetros cuadrados. Ahora vamos con el área 2. El área 2 va a ser pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Veamos cuánto nos va a dar. El área 2 nos da 1256.63 centímetros cuadrados. Ahora sí, ya teniendo las áreas, pues vamos a pasar a la segunda ecuación, que es esta. De aquí vamos a despejar a la fuerza 2. Entonces, mi segunda ecuación me dice: fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Yo quiero dejar sola la fuerza 2, pues tengo que quitar el área 2. Este está dividiendo, va a pasar del otro lado, multiplicando. Entonces vamos a tener fuerza 1 entre área 1, que va a ser multiplicado por el área 2. Eso va a ser igual a la fuerza 2. Y esta sería nuestra ecuación. Teniendo nuestra ecuación, pues lo único que hay que hacer es hacer la sustitución. Vamos a tener que la fuerza 1 es de 180 newtons entre el área 1, 7.06 centímetros cuadrados, por el área 2, 1256.63. Y ahora hay que calcular el resultado. Primero vamos a efectuar la división y después vamos a efectuar la multiplicación. Entonces, como resultado de la fuerza 2, vamos a tener que es 38.72 newtons. Y así es como hay que resolver los ejercicios.